En todas las cosas para las que uno se dedique, se requiere dedicación, se requiere diligencia, se requiere el máximo interés. Muchas personas trabajan para una empresa y no lo dan todo. Son negligentes. A veces las cosas no les salen bien y se debe a la negligencia. Hay despidos de obreros, de personas que trabajan en una empresa debido a su negligencia. Recuerdo hace muchos años en cierto país que visitaba, había un anuncio por la televisión. En este anuncio se promovía un perfume y la propaganda, la manera como se anunciaba el perfume y su eficacia era la siguiente. En una oficina había 7 u 8 personas trabajando y en lugar de trabajar estaban en conversaciones, en bromas, en chistes y no hacían su labor. Pero de pronto alguien alzaba la cabeza, ponía a funcionar el olfato, respiraba y sentía un olor. Y en ese momento todos los empleados que estaban hablando y haciendo bromas y chistes quedaban tranquilitos, se ponían a trabajar, porque habían olido el perfume del jefe. La loción de afeitar que el jefe usaba se sentía a la distancia y aquellos obreros, aquellos empleados, secretarios y secretarias hacían su trabajo porque el jefe pronto llegaba, en fracción de segundos. Y así ocurre en la vida diaria. Muchos seres humanos son negligentes, no hacen su labor, no hacen su trabajo si el jefe no está presente. Cuando el jefe está ausente, todos se divierten, todos disfrutan. Cuando el jefe está presente, todos se dedican a trabajar. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros en la Epístola de Santiago, capítulo 1, 3 versículos. Los versículos 2, 3 y 4. Esta epístola, como vimos ya, fue escrita por el medio hermano del Señor Jesucristo, Jacobo o Santiago, quien evidentemente se convirtió al Evangelio después de la muerte y resurrección del Señor. Su nombre se menciona en 1 Corintios 15:7. El Señor le apareció
después de su resurrección. Y evidentemente, digo otra vez, eso llevó a su conversión al Evangelio. El Evangelio de Cristo, la resurrección de Cristo, redarguyó su corazón y se convirtió al Evangelio. Ese Santiago luego llegó a ser el pastor de judíos que se habían convertido. Esos judíos convertidos estaban dispersos en algunos lugares, en algunas de las ciudades del Imperio Romano. Y Jacobo, Santiago el apóstol, escribe esta epístola entre los años 45 al 49 para animarlos, para desafiarlos y para que dedicasen sus vidas a servir al Señor. Esta epístola hace un contraste entre la fe y las obras. ¿Qué hace el hombre de fe? El hombre que tiene una fe genuina. ¿Cómo dedica su tiempo? ¿En qué lo dedica? ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo utiliza sus capacidades? Y dice Santiago aquí en estos versículos, capítulo 1, 2, 3 y 4, que cuando el hombre de fe confronta las pruebas y las dificultades, el resultado es paciencia. Si es un hombre, si es una persona de fe genuina, cuando confronta las pruebas, el resultado es paciencia. El resultado es un gozo paciente, porque su fe descansa en el Dios Todopoderoso. Dice el versículo 2, hermanos míos, observad la ternura pastoral como Santiago trata a sus lectores. Hermanos míos, ese debe ser un ejemplo para todos los pastores. Reconocer que los miembros de su congregación, hombres y mujeres que componen su congregación, que forman su congregación, son hermanos. Hay un vínculo fraternal. El pastor no debe ser un dictador de la congregación, sino un verdadero pastor, guía del rebaño, que comprenda, que entienda las necesidades de esos que forman parte de su congregación. Hermanos míos, tened por sumo gozo, por gozo pleno, gozo completo, gozo que se desborda cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas ahí es un vocablo griego, poikilia, que significa de muchos colores. Fíjese lo que Santiago está escribiendo ahí, lo que está diciendo. Hermanos míos, tened por gozo completo, por gozo total, por gozo enorme, cuando os halléis rodeados de pruebas de diversos colores. Así ocurre en la vida de muchos creyentes. Hay pruebas
diarias en la vida. Estos lectores de la epístola de Santiago estaban constantemente rodeados de pruebas, de persecuciones. Eran perseguidos por sus propios paisanos, hebreos, judíos, porque habían recibido a Cristo, se habían identificado con Cristo y eran odiados por ellos y eran perseguidos también por los gentiles que no querían saber del Evangelio. Los lectores de esta epístola de Santiago estaban entre dos fuegos, como solemos decir. Tenían enemigos dentro y enemigos fuera, opositores y perseguidores dentro y perseguidores y opositores fuera. Sus paisanos judíos no querían saber nada de ellos porque se habían identificado con Jesucristo como el Mesías. Y los gentiles tampoco querían saber nada de ellos porque eran judíos y ahora cristianos. El cristiano va a padecer persecución, va a sufrir, y la pregunta que tú y yo, querido hermano, querida hermana, debe contestar, la pregunta que tú y yo necesitamos contestar es: ¿cuál será nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando somos menospreciados, cuando somos perseguidos, cuando somos tenidos en poco? Todas esas cosas que nos ocurren diariamente. Santiago dice aquí: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, sometida a prueba, nuestra fe debe producir paciencia. La prueba aquí es un vocablo que se usa para hablar cuando alguien prueba un trozo de metal y quiere saber si es oro o si no es oro. Y si es oro, ¿de cuántos quilates es ese oro? Es la misma palabra que se usa para probar el oro, la plata, las piedras preciosas. Dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tu fe es probada, cuando es puesta en el crisol para ver la calidad de tu fe, ¿cuál es el resultado? Dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia es permanecer bajo la prueba, como aquel que lleva una carga que transporta en su hombro, sobre su cabeza, una carga. Y a medida que se desplaza, a medida que camina, como si esa carga se volviese más pesada. Uno tiene la opción de tirar la carga al suelo o de aguantar, resistir el peso de esa carga hasta llevarla a su destino. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí: sabiendo, conociendo que la prueba de vuestra fe, cuando vuestra fe es colocada en el crisol de la prueba, lo que produce es paciencia, resistencia, aguante hasta llegar a la meta. Si hay una fe
genuina, si hay una fe pura, si hay una fe viva, el creyente resiste, aguanta hasta llegar a la meta. Querido hermano, querida hermana, así es tu fe, así es tu confianza en Dios. Dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. Pregunto otra vez, así es nuestra fe, tu fe y la mía. ¿Es una fe genuina? ¿Es una fe cabal, completa o es una fe superficial? Santiago dice, mas tenga la paciencia que resulta de una fe genuina, de una fe verdadera, mas tenga la paciencia su obra completa. Querido hermano, querida hermana, quizá en este momento tú estés pasando por pruebas, por dificultades, por luchas. Ejercita tu fe, que haga su obra completa, mas tenga la fe, esa obra completa, una paciencia que te permita llegar a la meta, mas tenga la paciencia, su obra completa para que seáis maduros. La palabra perfectos ahí significa maduros y cabales, genuinos, sin que os falte cosa alguna. Quiera Dios bendecirte en este día, querido hermano, querida hermana, para que tu fe y mi fe sea algo genuino, algo real, algo verdadero. Pido a Dios que me dé una fe real, una fe que descanse en Él y en su promesa. Y pido a Dios que Él te dé esa fe que descanse en su promesa. Habrá luchas, habrá dificultades, habrá piedras en el camino, habrá obstáculos en el camino. Pero si tu fe es genuina, es verdadera, si mi fe es genuina, es verdadera, seguimos adelante, tomados de la mano del Señor, y llegaremos a la meta. Amén y amén.